Solo ese día hubo 18 muertes, sin contar las que se produjeron por la represión de la Policía Federal en la Plaza de Mayo y la del Congreso. Ese dramatismo contrasta con algunos relatos retrospectivos que se pueden escuchar todavía hoy de personas que viven en barrios populares y participaron en esos desmanes. Cuentan los asaltos a supermercados, sobre todo a los regenteados por chinos, con cierto tono festivo. Ayuda mucho a entender esta tonalidad un concepto acuñado por Denis Merklien, el oportunismo del pobre entendido en analogía con la lógica del cazador, 308, el concepto capta muy bien lo que se advierte en la vida cotidiana del que vive con necesidades acuciantes, está todo el tiempo atento al beneficio que pueda parecer. Está al acecho. El avance sobre los supermercados se narra todavía hoy como una oportunidad que se abrió en un momento dramático, cuando el hambre merodeaba por las villas. No queda claro quién la abrió, ni hay que interrogar mucho sobre eso. Grupos de amigos o parientes aprovecharon esa licencia, 309, desde luego, al asalto de los necesitados se sumaron los que viven en lo que Javier Aullero denomina, analizando este fenómeno, zona gris. Es un área en la que no está clara la frontera entre el puntero y el delincuente, que al mismo tiempo es informante de la policía. Concibo la zona gris como un objeto empírico, a la vez que como una lente analítica que conduce nuestra atención hacia un área borrosa donde los límites normativos se disuelven, los actores del Estado y las élites políticas promocionan o activamente toleran o participan en la producción de los daños. 310. Jorge Osona converge con esa idea cuando estudia, en uno de sus interesantísimos trabajos de campo, los saqueos en Lanús y en Villa Fiorito del 19 y el 20 de diciembre. Osona identifica a Samuel, el Pampa, Martínez como uno de los cabecillas de esos saqueos y, a la vez, como el que negoció con la policía para que pudieran llevarse a cabo. El vandalismo estuvo estimulado por las noticias que llegaban desde otros lugares del país, pero fue una operación organizada, desde la base territorial, aunque con intervención de sectores del municipio ligados al PJ, es decir, opositores del intendente de aquel entonces, Edgardo Didió, del Frepaso. La explicación de Osona es muy valiosa, porque expone el movimiento de las fuerzas en juego en medio de una transición. Samuel, nos dice, tenía por misión evitar que los piqueteros se pusieran al frente de la movilización de los vecinos. Es decir, tenía que defender la autoridad del puntero frente a un nuevo actor social, el piquetero, que iba adquiriendo poder en la medida en que conquistaba y suministraba los recursos distribuidos desde la nación. Es inevitable recordar la frase de Antonio Gramsci, el viejo mundo se muere, el nuevo tarda en aparecer, y en ese claroscuro surgen monstruos. En los saqueos hubo, entonces, algo de la vieja asociación entre punteros, malandras y policías destinada a regular el conflicto y el delito dentro de márgenes razonables. Un viejo comisario de la zona cuenta hoy que el 19 hubo una reunión de 10 jefes de comisarías con el titular del comando de Lanús en la que acordaron organizar los saqueos. Hasta ese momento parecía haber una instrucción por la cual debía dotarse de seguridad a las sucursales de las grandes cadenas y dejar expuestos a los supermercados chinos. Pronto nos dimos cuenta de que, una vez que destrozaban al chino, la gente se lanzaba sobre jugueterías, ferreterías, lo que fuera. La intervención consistió en inducir a los comerciantes chinos a entregar de a 20 bolsos de comida, con control policial. Según este oficial, las circunstancias diferían según quién fuera el intendente del lugar. En Lanús estaba Manolo Quindimí, que no quería que su distrito apareciera en televisión. Si el intendente en cambio era nuevo, como sucedía en Malvinas Argentinas, donde Jesús Cariglino había asumido en 1995, podía explotar todo. Queda por ser despejada otra incógnita frecuente,
si en la misma maniobra de administración del vandalismo hubo participación del Gobierno Nacional a través de la Secretaría de Inteligencia. En el fondo de estas observaciones, yace la hipótesis resbaladiza de un golpe de Estado blando, organizado por el aparato peronista del conurbano contra el gobierno de la Alianza. Esa presunción se sostiene en un, llamémosle así, detalle, la movilización hacia la Plaza de Mayo. La convulsión en el Gran Buenos Aires no parecía tener un objetivo político. No se registraron ataques generalizados a las intendencias, por ejemplo. Era gente en busca de comida, alentada por delincuentes que comunicaban la falsa novedad de que en tal o cual supermercado se estaba repartiendo alimento. Los investigadores que mejor estudiaron el fenómeno no se animan a afirmar que esas redes territoriales tuvieran una coordinación superior. Lo que se está fuera de toda duda, y lo afirma ese oficial de policía ya citado, es que la instrucción que llegó desde el gobierno provincial fue que no se reprimiera, que se evitara la sangre. Para iluminar esta escena, vale la pena acudir a un relato valiosísimo que llega desde la pluma de Felipe Solá, por entonces vicegobernador de Rucauf. Las memorias de Solá, 312, son ricas por varios motivos, cuentan mucho, en un país en el que los políticos dan versiones tan estilizadas de los hechos que se vuelven por completo inverosímiles. Además, cuentan bien, en especial por ese extraordinario sentido del humor que caracteriza a su autor. Solá relata allí una reunión clave que mantuvo el 19, cuando promediaba la tarde, en el Hotel Elevaje. Se encontraron con el Carlos Becerra, que era el jefe de la Secretaría de Inteligencia, SAID, actual Agencia Federal de Inteligencia, AFI, Enrique Nocilla, que sin tener un cargo oficial fue una figura protagónica en toda la crisis, Juan José Álvarez, ministro de Seguridad de la provincia, Alberto Balestrini, intendente de La Matanza. Lo mejor es dejar hablar a Solá, quien comienza reproduciendo lo que él mismo les dijo a los representantes del gobierno: no tiene sentido que discutamos las causas del desastre, ni que nos echemos culpas mutuas por los saqueos. A esta altura tenemos que ponernos de acuerdo sobre qué vamos a hacer esta noche. La policía de la provincia está superada, cuando caiga la oscuridad, puede haber tiroteos. Mañana podemos encontrarnos con 500 muertos en el conurbano si no actuamos ya. Necesitamos a todas las fuerzas posibles recorriendo los distritos, cuanto más aparato de prevención se pueda mostrar, mejor. Mandan la gendarmería, la prefectura. Pero que no usen sus armas, excepto en una cuestión de vida o muerte. Van a correr. Pueden hacerlo. Hace falta el estado de sitio para eso, respondió Cotí, cuya serenidad contrastaba con el silencio atemorizado de Becerra, que escuchaba, pálido e inmóvil. No, Cotí. Basta con que el gobernador se los pida por escrito. Con eso están cubiertos. ¿Me esperan que haga una llamada?, dijo Cotí, se levantó y salió. 10 minutos después regresó: lo vamos a hacer. Ya está arreglado. Ya le avisé al ministro Ramón Mestre, y están en marcha, remató. O este tipo es un fanfarrón o tiene todo el poder, pensé, dada la sencillez del trámite. Nos despedimos. En el ascensor Juanjo susurró, siempre propenso a imaginar conspiraciones: se dieron cuenta, no. Está clarito, el quilombo lo armaron ellos. Juanjo, estás en pedo. Ellos ya saben que se van. El Cotí disimuló bien. Pero, ¿viste la cara de Becerra? ¿Cómo se te ocurre que van a ponerse a armar saqueos si están contra la pared?, objeté. El tema es que se viene la noche y estos son unos ineptos. No conocen el Gran Buenos Aires. Y estamos en sus manos, observó Balestrini. Pero por ahora no podemos hacer más que esto. Les pedí que no incrementasen el quilombo en la reunión a la que íbamos, en el piso 19 del Banco Provincia, donde ya estaban Duhalde,
Rukov y un grupo grande de intendentes del conurbano. Nos enteramos de que, poco después de nuestro encuentro con Cotí, se había declarado el estado de sitio. Los celulares ardían, para informar a los caciques sobre lo que pasaba en sus distritos. Se los veía muy mal, algunos no podían hablar, sobre todo los más fuertes, porque sentían que su poder no había servido para parar los disturbios. Vi lágrimas en tipos rudos. Le pregunté a Mariano West, de quién era amigo, porque se había largado a armar una caravana por la ruta 202 hacia San Miguel y de ahí a Plaza de Mayo. Era la única manera de que los que estaban saqueando sobre esa ruta dejaran de saquear. Así íbamos todos a Plaza de Mayo a reclamarle a De la Rúa. Los pibes tenían que darse cuenta de que los comerciantes del barrio no tenían ninguna responsabilidad. 313, al rato llega la noticia de que la gendarmería había entrado a los distritos del primer cordón, para alivio de los intendentes. Nocilia había cumplido. Esa noche hubo una guerra de rumores sobre saqueos generalizados en las casas. Nadie dejó su vivienda. El conurbano profundo se paralizó. Los saqueadores nunca aparecieron. La repetición y la mecánica olían a Said. Algo había salido bien en el gobierno de la Rúa. Al día siguiente la represión de la Policía Federal me borraría de un plumazo esa impresión. 314, vale la pena registrar otra lectura de la convulsión. Es la que proviene de militantes de una izquierda más radical, que estuvieron muy activos en numerosos barrios populares del sur del conurbano. Esos observadores participantes recusan la presentación de los saqueos como una reacción de bandoleros. Consignan que el estallido se produjo al cabo de una larga y frustrada negociación de grupos de vecinos organizados con dueños de supermercados y, sobre todo, funcionarios del área de acción social de los municipios. Defienden la irrupción de esos pobres en busca de comida como una muestra de activismo y articulación política, en el intento de extraer de la crisis un nuevo orden. Es importante registrar la existencia de esta otra narración, porque le da un fondo histórico a toda la acción posterior de la izquierda no kirchnerista. Y, sobre todo, ilumina cómo se lee el kirchnerismo desde ese ángulo. 315, mientras el peronismo bonaerense había entrado en estado de asamblea, el radicalismo le comunicaba con cuentagotas un ultimátum a De la Rúa. A última hora de la tarde de ese 19 de diciembre, Raúl Alfonsín visitó la Casa Rosada acompañado por Carlos Maestro, jefe del bloque de senadores que él mismo integraba, y por la senadora rionegrina Amanda Isidori. Fueron recibidos por Cristian Colombo, quien los introdujo después en el despacho del presidente. La sorpresa, con De la Rúa estaba Domingo Cavallo, cuya decapitación venían a solicitar. Alfonsín comenzó a argumentar la necesidad de una salida, insistiendo, una vez más, con la consabida reestructuración del gabinete, que era el eufemismo para pedir la salida de Cavallo. Pero nadie se animó a ser preciso. Cuando la senadora lo intentó, Maestro recuerda con mucha gracia la escena. Cavallo le clavó los ojos encima hasta dejarla muda, como hipnotizada. De la Rúa se retiró de la mesa, se dirigió hacia un rincón del despacho y se concentró en renovar las rosas de un florero. Cuando había terminado la charla, volvió a la reunión y saludó como si nada hubiera pasado. Maestro todavía está sorprendido por el rito funerario del florero. De la Rúa dirigió un mensaje esa noche, anunciando la declaración del estado de sitio. El país estalló en un cacerolazo. Se aceleró la movilización de vecinos hacia la Plaza de Mayo, un clima de agitación social sin precedentes. A las 2 de la mañana se conoció la renuncia de Cavallo, que venía siendo anunciada desde la medianoche, en lo que fue a todas luces una operación de acción psicológica para sacarlo del cargo. En su libro 12 noches,
Ceferino Reato registra un diálogo de Caballo con De la Rúa, en el que el presidente convence a su ministro de no renunciar con el argumento de que querían voltear su gobierno. 316, en las bocacalles del centro. Se multiplicaban las hogueras. La Guardia de Infantería de la Policía Federal chocaba con los manifestantes. Durante la mañana, se reprodujeron los disturbios, con quema de comercios vecinos al Obelisco y de autos a pocos metros de la Casa Rosada. La renuncia de la Rúa se produjo al día siguiente. Tuvo un disparador objetivo: reunidos por Nosiglia en el Hotel Elevaje, los principales dirigentes del PJ, entre los que se encontraba Eduardo Menem en representación de su hermano Carlos, no encontraron una fórmula para constituir un gobierno de unidad nacional. Fue el argumento que daría el presidente en su último mensaje, a media tarde. ¿Hubo otro detonante? Las versiones difieren. De la Rúa le dijo a Reato que la bala final la disparó Maestro, desde el departamento de Alfonsín, cuando lo llamó para comunicarle que había perdido el respaldo del partido. De la Rúa aporta un dato, para él, importantísimo: Alfonsín había hablado un rato antes con Eduardo Duhalde. Maestro niega ese entramado. 317, en su mensaje del 19, el presidente, que era un artista de la insinuación, había dicho lo siguiente: en un contexto económico y social donde muchos argentinos sufren serios problemas, grupos enemigos del orden y de la República aprovechan para intentar sembrar discordia y violencia, buscando crear un caos que les permita maniobrar para lograr fines que no pueden alcanzar por la vía electoral. Esa afirmación ilumina muy bien cuál era la situación desde la que De la Rúa contemplaba la escena. Por un lado, un esfuerzo llamativo por negar lo evidente: bajo sus pies se había producido un estallido. Por otro, la convicción de que todo era el resultado de una conspiración de los que no habían podido ganar las elecciones. No las de ese año, sino las de 1999. Esta segunda tesis puede ser, en lo anecdótico, más que discutible. Pero hace juego con un proceso que se había desarrollado durante, por lo menos, el año y medio anterior a la renuncia de la Rúa. Este es el fenómeno que hay que resaltar. Uno de los vectores de la crisis de 2001 fue la competencia entre la Nación y la provincia de Buenos Aires por ver cuál de las dos caía primero. Entrelazado con esa rivalidad, se desarrolla también un duelo político entre oficialismo y oposición, pero, sobre todo, en la interna peronista. El punto de partida de esta historia, si es que existe uno, fue la derrota de Duhalde frente a De la Rúa en 1999. Encierra una de las tantas paradojas de esta experiencia. Duhalde era el candidato del PJ gobernante, es decir, del oficialismo de Menem, pero estaba enemistado con este último desde el punto de vista político, pero también conceptual. A partir de 1995, Duhalde se fue convirtiendo en un crítico cada vez más explícito del régimen de convertibilidad. La bandera de la continuidad del tipo de cambio fijo, del 1 a 1, la llevaba De la Rúa, que pidió el voto para garantizarla. Después del fracaso electoral, Duhalde se sumergió, como tantas veces, en la depresión. Contrastaba con el chispeante temperamento de Carlos Ruckhoff, quien no se esforzaba en confesar sus planes presidenciales. Felipe Solá, que se detesta con Ruckhoff, lo cuenta así en sus memorias: el caudillo de la provincia cayó en una depresión poseleccionaria. Duhalde permaneció en su casa de Pinamar, sin querer moverse ni oír hablar de política. Creo que no aceptaba la ambición explícita del candidato que había designado, devenido gobernador. Ruckhoff le decía a todo el mundo que sería el futuro presidente. Un día, en una ceremonia formal, me dijo en voz baja: ¿te das cuenta de que nadie está vestido de negro, salvo yo? No, ¿por qué? Muy sencillo. Porque yo soy el presidente. Sonreí, mientras pensaba en la frontera entre lo sublime y lo ridículo.
318. El mismo Solá cuenta que, cuando le ofreció la candidatura a vicegobernador, Duhalde le explicó que había promovido a Ruckhoff porque Buenos Aires no produce sus gobernadores. Yo venía de ser vicepresidente. Y él también. Se necesita visibilidad nacional para que la provincia te conozca. Solá comenta, podía ser. Pero creo que también contaba con que Ruckhoff era un extraño, que no podía competir con él en el futuro. No había amenazas sobre quién controlaba el territorio. El argumento de Duhalde cobija una riqueza mucho mayor a lo que él, tal vez, suponía. Se podría desarrollar mejor aclarando que Buenos Aires carece de una agenda política propia, que perdió, como entendió con clarividencia Lem, en 1880, cuando quedó decapitada. Uno de los síntomas de este vacío es la dificultad que existe para evaluar una gestión bonaerense. Otro, la docilidad con que el electorado del distrito tolera el desembarco de figuras porteñas, en la que sobrevive que provincia y ciudad siguen siendo, en muy buena medida, una unidad. En 1999, Ruckhoff compitió con Graciela Fernández Meijide, que también era porteña. Más aún, en 1995, había ganado la banca de senadora por la capital y presidió su asamblea estatuyente, y en 1997 se impuso sobre Hilda González de Duhalde, Chiche, como candidata a diputada, en la provincia. Ruckhoff había sido diputado por la ciudad, que fue el escenario de toda su vida sindical y política. No debe llamar la atención, en esta línea, que en 2007 Daniel Scioli también se lanzara a la gobernación desde la capital. Igual que María Eugenia Vidal en 2015. En 2019, Vidal no pudo superar el desafío de un diputado también porteño, Axel Kicillof. Esta plasticidad territorial tiene su expresión más elocuente en las elecciones de 2021, cuando Vidal se postula como diputada en la ciudad de Buenos Aires. En medio del riachuelo, se cruza con Diego Santilli, vicejefe de gobierno porteño, que busca una diputación por la provincia. Sin embargo, en la anécdota que cuenta Solá hay un detalle que no puede pasar inadvertido: los cargos los ofrecía Duhalde desde un poder bonaerense, no nacional. Esa peculiaridad trae consigo una novedad importantísima que el propio Solá sugiere, cuando especula con que Duhalde postulaba a Ruckhoff porque su condición de porteño lo convertía en inofensivo desde el punto de vista territorial. Que Ruckhoff viera la provincia como un trampolín fugaz no implica que la ambición de controlar ese distrito le haya sido indiferente. Para ese objetivo, encontró la colaboración de tres aliados. Los llamaban los Tres Mosqueteros: Julio Alac, intendente de La Plata; Juan José Álvarez, intendente de Hurlingham; Alberto Balestrini, intendente de La Matanza. Antes de ponerse al servicio del pasable antidualdismo de Ruckhoff, los tres habían sido el soporte de otras embestidas contra el caudillo de la provincia. Alac y Álvarez habían sido tentáculos de Menem, y Balestrini tuvo una larga alianza con Alberto Picay, quien rompió con Duhalde en 1997, cuando la candidatura de Chiche le hizo ver que él no era el sucesor automático que había imaginado ser. En estos alineamientos, aparece una constante que ordena el juego de poder del conurbano: la rivalidad entre Lomas de Zamora y La Matanza. Subsiste hasta hoy, encarnada en Martín Insaurralde y Fernando Espinosa. En la construcción cotidiana de ese emprendimiento territorial, Ruckhoff contó con la colaboración de una figura indispensable, Esteban Cacho Caselli. Fue el secretario general y factotum de la gobernación. Es imposible resistir a la tentación de detener el foco sobre Caselli. Se trata de un personaje digno de una novela. Con Ruckhoff, volvía a una provincia que conocía desde hacía tiempo, porque en los años 70 había sido, según unas versiones, consejero y, según otras, chofer del gobernador y sindicalista metalúrgico Victorio Calabró. El regreso de este antiguo chofer consejero a la política se produjo con la llegada de Carlos Menem al poder. 319. Una leyenda cuenta que apareció entre los colaboradores de Eduardo Bauzá,
uno de los alfiles principales del riojano, encargándose de algunas manualidades de la ceremonia de Asunción. Quedó, así, cerca de Bauzá. Un viejo funcionario de esa administración cuenta que Caselli ocupaba un pequeño despacho previo al del secretario general y, después, jefe de gabinete. Parado detrás de un escritorio, recibía las visitas, sindicalistas, legisladores, gobernadores, que pasaban hacia el escritorio del mendocino con un lacónico consejo: no le hables de plata que le hace mal. Eso después lo arreglás conmigo. Seguían las manualidades. El servicial colaborador dio un paso largo hacia adelante gracias a la muerte del obispo de San Justo, en La Matanza, Monseñor Rodolfo Búfano, un prelado muy ligado al peronismo y, sobre todo, al movimiento obrero, cuyo sorpresivo fallecimiento requirió de la meticulosidad de Caselli para ordenar algunos detalles. La eficacia para tareas discretas convenció a Menem de la conveniencia de confiar a este colaborador la relación con los obispos, sobre todo con algunos de ellos, en especial en materia de donaciones. Caselli se hizo íntimo de Emilio Gneniovich, que pasó a integrar un trío amistoso con él y con el empresario Mario Montoto, clásico proveedor de material militar y de seguridad. Cuando Rukov se convirtió en vicepresidente, Caselli lo acompañó en la Secretaría de Acción Social creada a su medida en el Senado. De allí salió expulsado por la publicación de una carta en la que pedía al brigadier Juan Paulic, jefe de la Fuerza Aérea, un hangar para una empresa de aeronavegación de Alfredo Chabrán. Siempre se supuso que la filtración la había producido Caballo, enemigo acérrimo de Chabrán. Pero los muy informados señalaban a Alberto Coan, que competía con Caselli en infinitas intrigas palaciegas por el favor de Menem. De nuevo la Iglesia, por la vía del absurdo, rescató a su devoto servidor. Durante una entrevista con el cardenal Raúl Primatesta, poderosísimo arzobispo de Córdoba, Juan Pablo II condenó la creciente desocupación de la Argentina. Menem montó en cólera y reprochó a Caselli la falta de lealtad de tus amigos. Cacho movió a todos sus contactos en la Santa Sede y logró lo que se creía imposible. Primatesta dormía la siesta en un aposento del Vaticano cuando lo despertaron para hacerle saber que la sala estampa había corregido los dichos del Papa, aclarando que no se referían a ningún país en particular. Con el cable en la mano, Caselli visitó a Menem y le dijo: ¿sabés lo que me preguntaron mis amigos en Roma? ¿Por qué eras tan malo que, con todo lo que te ayudo, me tenés fuera de tu gobierno? En el acto, Menem le ofreció la embajada ante el Papa, que Caselli aceptó en el acto. Durante esa gestión, que está plagada de anécdotas desopilantes, el consejero chofer convertido en diplomático tejió relaciones de gran intimidad con las principales figuras de la curia, sobre todo con el poderosísimo secretario de Estado, Ángelo Sodano. La leyenda cuenta que le llegó al corazón cuando se hizo cargo de auxiliar a un hermano suyo que había quebrado una empresa constructora. Desde Roma, Caselli regresó a La Plata y, sobre todo, a Puerto Madero. Allí se instaló en unas oficinas en las que la opulencia no coincidía con el buen gusto y abrió un restaurante, Piperno, homenaje a la gran casa de comida del gueto romano.
Para esa época, Kasseri llevaba ya una guerra sorda contra su antiguo jefe Menem y, sobre todo, contra sus exministros Caballo y Óscar Camillón. ¿El motivo? Las imputaciones por las responsabilidades en el contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Camillón y Caballo acusaron a Kasseri. 320. Esta querella es significativa, porque Rukov llevaba, en pos de su candidatura, dos batallas simultáneas. Una, muy discreta, contra Duhalde. Otra, explícita, contra Menem, para quien, desde julio de 2000, pidió varias veces la jubilación. Con Duhalde, sin embargo, alcanzaron un acuerdo, se lo impulsaría como candidato a senador en 2001. Con Menem solo cabía competir. Ambos querían la presidencia para 2003. Las ambiciones de Rukov agravaban la principal debilidad de la Rúa. En 1999, había perdido la provincia de Buenos Aires. En esa derrota, estaba la semilla de su caída, impulsada después por conflictos alimentados por la crisis económica. Hubiera sido otro su destino, hubiera sido otro el destino de la convertibilidad, si el gobierno de la Alianza no hubiera tenido que enfrentar al peronismo de la provincia de Buenos Aires. Ucronías. El doloroso agotamiento de la convertibilidad transfiguró las divergencias políticas. En el término de un año, los actores se verían impulsados a acelerados cambios de roles y de alianzas. Rukov debería encabalgar sus aspiraciones sobre una feroz crisis financiera. Tenía una ventaja y una desventaja, ser gobernador de Buenos Aires. Es decir, de una provincia que ata su estabilidad y sus turbulencias a las de la nación. El duelo por la sucesión presidencial comenzó a adquirir otra dimensión. Pasó a ser un trazo casi secundario, un adjetivo, de una pulseada entre la nación y la provincia de Buenos Aires. El motivo de esa pulseada era determinar quién quebraba primero. Fue sobre este paisaje que se recortó la figura de Caballo, que será el gran rival de los bonaerenses, sobre todo de Rukov. Otra situación que deja perplejo al que la observa: Rukov llegó a la gobernación en 1999 gracias a su alianza con Caballo, que había sido bendecida por Duhalde. Quiere decir que la campaña basada en un discurso que, en nombre del productivismo, impugnaba la convertibilidad, fue llevada adelante por candidatos aliados a Caballo, el autor de ese programa. El giro en las posiciones es sorprendente. Caballo era el padre de la convertibilidad. Había conservado todo su prestigio desde que salió del Ministerio de Economía en julio de 1996, enemistado con Menem. En 1999 compitió con Duhalde por la presidencia, pero ambos compartieron la fórmula Rukov-Solá para la provincia. En las elecciones porteñas del 7 de julio de 2000, Caballo se presentó, secundado por Gustavo Beris, como candidato a jefe de gobierno. Competían con la fórmula Aníbal Ibarra Cecilia Felgueras, que triunfó. Esta encrucijada tuvo consecuencias importantísimas, aunque no tan evidentes. El gobierno de la Rúa entendía que una derrota frente a Caballo, en el distrito del que procedía el presidente, sería catastrófica para la salud de un programa económico en dificultades y muy necesitado de financiamiento en el mercado. Este diagnóstico convenció al oficialismo de la urgencia por dar una señal favorable a los inversores. Esa ansiedad aceleró, de la peor manera, la reforma laboral que terminaría en el escándalo de las coimas del Senado y, como derivación, en la renuncia de Carlos Chacho Álvarez a la vicepresidencia de la Nación.
En aquel julio de 2000, Caballo y Beris encabezaron una formación que para una lectura retrospectiva parece una LEP de la política porteña. Entre los candidatos a legislador de esa lista de defensores de la convertibilidad estaban Alberto Fernández, Julio Vitobello, Guillermo Oliveri, Nicolás Trotta, pero también Diego Santillé o Paula Bertol, que serían con el tiempo figuras prominentes de Juntos por el Cambio. Asimismo figuraba la actriz Elena Cruz, quien ganó notoriedad en aquella campaña por su defensa de Jorge Rafael Videla. Reconstruir estos alineamientos es significativo para entender cómo se fue endureciendo el vínculo de Caballo con la dirigencia peronista de la provincia. La afinidad, que nacía de una campaña electoral compartida, tuvo una manifestación contundente. Ruckhoff designó como presidente del Banco Provincia a Ricardo Gutiérrez, que había sido el secretario de Hacienda de Caballo durante toda la gestión al frente del Ministerio de Economía. El 17 de abril de 2001, Ruckhoff hizo una presentación muy autosuficiente ante inversores en el Hotel St. Regis de Nueva York, en la que se refirió al programa de gobierno que pienso llevar adelante en 2 años y medio, cuando cambie el gobierno en mi país. Aclaró que brindaba a Caballo un apoyo crítico y vaticinó, cuando haya elecciones presidenciales, mi principal rival va a ser Caballo, que será candidato por el radicalismo. (321) Es obvio que esa caracterización era muy peyorativa hacia de la Rúa. Por si hiciera falta que se notara más, Ruckhoff hablaba en Nueva York de «Administración Caballo» o «Administración de la Rúa Caballo». Para abril de 2001, Ruckhoff sobreactuaba su entendimiento con Caballo. También le auguraba, al menos en público, un desenlace exitoso.
La relación entre ambos era cooperativa. No, no podía ser de otro modo, venían de ser aliados menos de 2 años atrás, como revela Solá en sus memorias cuando cuenta que, apenas asumió, Caballo citó a sus viejos secretarios de Estado en el subsuelo del Hotel Intercontinental. Entre los que tenían cargos electivos, estaban Juan Chiaretti y el propio Solá. El tema central de la charla era la necesidad de aprobar una ley de superpoderes enviada al Congreso. Solá recuerda que habló sobre el tema con Ruckauff, quien convenció a José Manuel de la Sota de aprobarla. Este punto de partida de la gestión de Caballo es interesante en la medida en que desdibuja un poco la idea de que la rivalidad política llegaba hasta el boicot contra el gobierno nacional. Al revés, la anécdota deja entrever que Ruckauff puede haber sentido que Caballo le debía cierto apoyo en el momento en que iniciaba su nueva y riesgosa aventura. En el radicalismo y sobre todo, en el del arruismo, no tenían esa percepción. El encargado de hacerlo notar fue Rafael Pascual, presidente de la Cámara de Diputados, cuando en una entrevista radial de comienzos de junio acusó a Ruckauff de intentar un golpe institucional para adelantar las elecciones. Pero no va a tener suerte, porque este es un país que está maduro institucional y democráticamente, y va a haber elecciones en octubre y va a haber elecciones en el 2003. Pascual fue más allá, lo que no sé es cómo va a hacer él para terminar su mandato frente al desgobierno y a la incapacidad que ha demostrado para conducir la provincia. Para Jurio, la supuesta armonía estaba rota. Los problemas fiscales, agravados por la rigidez monetaria, se encargaron de hacerla saltar en pedazos. La nación, es decir, Caballo, comenzó a fijar límites estrictos al financiamiento de la provincia, o sea, de Ruckauff. Solá tiene una visión descarnada, acaso demasiado, de este entredicho que fue uno de los vectores más poderosos de la crisis. Según él, Caballo veía en Ruckauff a un competidor. Lo importante no era cómo evitar la debacle, sino ver quién caía antes. 322. La manifestación más crítica de este conflicto tuvo lugar durante una reunión en el octavo piso del Ministerio de Economía, donde funcionaba la Secretaría de Finanzas, a cargo de Daniel Marx. Allí quedaron enfrentados el ministro de Economía de la provincia, Jorge Sargini, y el representante del Banco de Galicia, que oficiaba como representante de los acreedores, Luis Riballa. Sargini escuchó allí que los bancos suspenderían el crédito a Buenos Aires,
salvo que se les extendiera una garantía de coparticipación. Era un requisito imposible de satisfacer, porque los títulos que había emitido la provincia en el mercado internacional incluían cláusulas por las cuales había que acordar a sus titulares cualquier ventaja que se le diera a otro acreedor. Sargini tuvo un cruce duro con Marx: esto que me dicen los bancos me lo tendrías que decir vos. Ustedes nos están asfixiando. Solá tiene una versión más dura de este encuentro. Refiere que Rivalla planteó su negativa en estos términos: los mercados no estamos dispuestos a financiar la aventura presidencial de un gobernador. Por lo tanto, de aquí a fin de año tendrán que hacer lo que les exigimos y les daremos un tercio de lo que nos piden. La encerrona financiera derivó en la creación de una cuasimoneda, el patacón. Fue una construcción financiera de Sargini, para una decisión política de Ruckhoff. En un primer momento, se emitieron patacones equivalentes a 90,000,000 de pesos, impresos en sicone calcográfica. Con esos bonos, con los que cobraron su sueldo 160,000 empleados bonaerenses, se podían pagar todos los impuestos de la provincia, Aguas Argentinas y Aguas del Gran Buenos Aires, IDENE, EDESUR, EDEN, ETS y cooperativas eléctricas del interior de la provincia. También podían utilizarse en las líneas ferroviarias. La mayoría de las cámaras que agrupaban a la industria y al comercio aceptaron la nueva moneda, cuyo uso estaba vedado para compra de medicamentos, combustibles o pago de servicios telefónicos. El gobernador lo explicó el 10 de julio en una conferencia de prensa como una derivación inevitable de la crisis nacional: el pago con patacones es una necesidad, no un capricho, dijo Ruckhoff durante una conferencia de prensa en la sede porteña del Banco Provincia. Y agregó: por muchos meses, no va a haber pesos en circulación. La Argentina entró en cesación de pagos interna. Ruckhoff insistió: ellos, por el gobierno, nunca nos consultan, siempre nos han notificado hechos consumados y nos han pedido que aceptemos situaciones calamitosas. Una de las características de este gobierno es que, todos los fines de semana, tiene algún problema. Todos los fines de semana arman algún lío. Ruckhoff formuló una declaración clave para lo que vendría en adelante: que ya no quería más fotos con el gobierno, sino que fuera el propio radicalismo el que definiera el apoyo a De la Rúa.
La decisión de romper con este último, de aislarlo desde Buenos Aires, se correspondía con otro movimiento reciente, que tenía como escenario la interna peronista. El 7 de junio, el juez Jorge Urso había dictado la prisión preventiva de Carlos Menem, que quedó encerrado en la quinta de su amigo Armando Bostanián, en Don Torcuato. La crisis económica se aceleraba y recalentaba la política. Atrapado por el corsé del tipo de cambio fijo, Caballo no tenía otra salida que llevar adelante un ajuste que tenía repercusión en las provincias por el recorte a los giros de coparticipación. Los ingresos provinciales eran la polea de transmisión más directa de la economía a la política. La voz más crítica seguía siendo la de Ruckhoff, que explicaba las restricciones que debía aplicar en la provincia, sobre todo el pago a asalariados y a proveedores con patacones, como una imposición lisa y llana de la nación. Dos estallidos técnicos. El ajuste atormentaba también al radicalismo. El 21 de junio Alfonsín acompañó a Eduardo Duhalde en la fundación del Movimiento Productivo Argentino, que se proponía el cambio de modelo económico, como decía el exgobernador. El movimiento productivo incorporó, como uno de sus líderes, a Ignacio de Mendiguren, que era el presidente de la UIA. El presidente de la UCR se pronunció a comienzos de agosto con una carta abierta en la que proponía la formación de un gobierno de unidad nacional en el que participaran diversos partidos, entidades empresarias, sindicales y espirituales, en obvia referencia a la Iglesia. Alfonsín volvía a una vieja idea, la conveniencia de utilizar al jefe de gabinete como enlace con la oposición para rescatar gobiernos en estado de gran fragilidad. Era la escena para la que él había imaginado al primer ministro, que solo consiguió introducir de manera muy atenuada en la Constitución de 1994. Alfonsín habló de esto en una ocasión informal, bastante temprano. Fue el 8 de agosto de 2001, comiendo un asado en la casa de su amigo José Chiche Canata, en el barrio de Saavedra. Lo que sugirió aquella noche dejó la impresión de que había más conversaciones de las que se conocían con el peronismo bonaerense. Y las había. En marzo de ese año, cuando se decidió la salida de Ricardo López Murphy del Ministerio de Economía, Jorge Remes Lenikov recibió el ofrecimiento de hacerse cargo del Banco Central. Contestó que solo lo aceptaría con una condición: el abandono de la convertibilidad. Hay un detalle problemático cuya resolución se pierde en el misterio de una historia contrafáctica. Las tratativas con el peronismo bonaerense no incluían a Ruckhoff, a quien Alfonsín no podía tolerar por varias razones, entre las cuales una principal era haber designado a Aldo Rico como ministro de Seguridad. Las tratativas de Alfonsín eran con Duhalde. Esa exclusión de Ruckhoff era premonitoria.
En esa comida en lo de Canata, Alfonsín fue bastante preciso. Había que salvar la gestión de la Rúa incorporando a Duhalde como jefe de gabinete y a Remes Lenikov como ministro de Economía. No hace falta aclarar, la jugada suponía, como en marzo, abandonar la convertibilidad. Casi un mes después, en una entrevista que le realizó Mariano Grondona, de la Rúa dijo: cuando se habla de un gobierno de unidad y se publica que eso es para instalar a un jefe de gabinete que cree un gobierno de salvación. Como si el presidente no tuviera el papel constitucional que le compete, podría llamarse conspiración. ...323... los recursos fiscales se iban agotando por la dramática contracción de la recaudación, derivada de una recesión que no solo era profunda, sino también interminable, había comenzado en 1998. También había un torniquete externo: el FMI era cada vez más restrictivo con los desembolsos. Esa dependencia del auxilio de las grandes potencias se encarnó en una anécdota increíble. El 11 de septiembre de la Rúa estaba en su despacho de la Casa Rosada mirando las imágenes televisivas del ataque a las Torres Gemelas. Sus colaboradores estaban, como él, estupefactos. El único que logró salir de la hipnosis que producía la pantalla atroz del atentado fue Cristian Colombo, que le preguntó a Caballo: ¿entraron los fondos que estaban previstos? Esa mañana, el FMI debía realizar un giro, y lo hizo. Colombo intuía bien, el mundo estaba cambiando en ese instante y el lugar de la Argentina en la lista de prioridades de los países centrales estaba condenado a descender. El poder está asistiendo al derrumbe de la convertibilidad. Faltan semanas para que el país asista al mismo colapso. Fue la caída de un régimen económico que desde 1997 presentaba cada vez más dificultades, como el mismo Caballo reconoció. Quienes reemplazaron a Caballo, Roque Fernández y, sobre todo, Pablo Guidotti, analizaron abandonar la convertibilidad y avanzar hacia la dolarización, con una condición previa: un cambio en la paridad 1 a 1. Gerchu nos recuerda que, cuando llegaron con De la Rúa, el ministro José Luis Machinea y su equipo examinaron la posibilidad de abandonar ese esquema. Lo narra de esta manera: antes de asumirlo conversamos con José Luis. La propuesta era la siguiente: al entrar el gobierno presentaríamos un diagnóstico muy sombrío, comandaríamos la salida de la convertibilidad y a los 45 días, todo el equipo se iba. Patriotismo a la Remes Lenikov, avant la lettre. Nos inmolábamos, pero tras ese terremoto inicial quedaba la posibilidad de que, en el tiempo que le restara en el gobierno, la economía se recuperase y De la Rúa saliese adelante. Finalmente, José Luis descartó la idea, creo que con razón. Las catástrofes nunca ocurren de manera planificada. Con el tiempo me pareció una decisión sabia. Gerchunov se detiene en las anécdotas con que fueron tramitando este dilema. Antes de llegar al gobierno convocamos, por separado y en horarios distintos, a los economistas más críticos de la convertibilidad. Vinieron, por ejemplo, Roberto Frenkel y Roberto Lavagna. Nos reunimos en la quinta de Miguel Bain, camino a Quilmes.
Les pedimos a nuestros invitados que respondieran una sola pregunta: ¿nos quedamos o salimos? No nos importaban los adoradores de la convertibilidad, de los que había muchos, cuya respuesta podíamos adivinar. Nos interesaba la opinión de los economistas que se habían manifestado en contra. Y todos dijeron que había que seguir adelante. Hablaron de trabajar para incrementar la productividad, cosas que sabíamos, ellos y nosotros, que eran pura fantasía. Entonces dijimos, bueno, nos quedamos. Y, además, por supuesto, estaba el compromiso público de la Rúa y Chacho a favor de mantener la convertibilidad. Ambos se convirtieron en guardianes celosos de ese régimen. La fe de los conversos. 324. La convertibilidad se había vuelto una trampa por las dificultades técnicas que planteaba su abandono. Pero el problema de salir de ella era mucho más complejo. Ese régimen cambiario se había transformado en un principio de orden político. Era el sortilegio gracias al cual la Argentina había salido de la pesadilla de la hiperinflación, la tabla de salvación con la que pudo huir del caos. Y, más allá de ese huracán de 1989 a 1990, se presentaba como la victoria sobre un largo ciclo inflacionario. Es natural que, para una sociedad que venía experimentando la inestabilidad como el clima natural desde hacía más de 2 décadas, el hallazgo de una fórmula que hiciera reinar la calma tenía un significado que cedía muchísimo al reino de la macroeconomía. Había otro aspecto de la convertibilidad que justificaba su alto valor simbólico. La propuesta de que la moneda local fuera equivalente a la de Estados Unidos suponía, en sí mismo, algo de magia. Era una propuesta arbitraria, pero fascinante. Cuando se aprobó la Ley 23.928 por la que se fijaba, a partir del 1 de abril de 1991, la equivalencia entre $1 y 10.000 australes, Landru, en Clarín, ilustró la novedad dibujando al ministro de Economía como el mago Fu Mancaballo, al que le hacía decir, ven este billete de 10.000 australes. Op. Ahora es $1. Los humoristas tienen el talento de explicar una escena a partir de lo que tiene de absurdo. Landru tal vez no sabía que ese truco, del que él se burlaba, fue la ficción consentida alrededor de la que se organizó la sociedad a lo largo de una década. Su potencial fue tan intenso que quien fue titular político de ese milagro o, si se prefiere, el demiurgo de ese simulacro, impulsó con éxito una reforma constitucional que modificó instituciones fundamentales y, de paso, le permitió la reelección. Por otros 4 años. La convertibilidad obtuvo su extraordinaria densidad social de una lógica que se hace presente con bastante regularidad. Todo un edificio político se alza sobre una victoria particular. El poder se retiene a partir de un mérito principal, acaso un solo mérito. Menem y Caballo, con la convertibilidad, habían desentrañado el enigma de la esfinge, como Edipo en Tebas. Ese régimen cambiario sería un activo invalorable. Revisarlo implicaría mover la clave de bóveda de toda una arquitectura. De la Rúa adhirió al mismo temor, aun a pesar de las reservas que le planteaba desde el punto de vista técnico. Por lo menos 3 veces Fernando me preguntó qué pensaba respecto de abandonar la convertibilidad, recuerda Enrique Nosiglia, 325, es una referencia valiosísima para ilustrar lo que venimos diciendo. Es obvio que de la Rúa no buscaba de Nosiglia el diagnóstico de un macroeconomista, sino de un político. Pero no solo de la Rúa compartía esa fe. También lo hacía Carlos Chacho Álvarez, quien, como casi todo el Frente Grande, versión prehistórica del Frepaso, abandonó en 1991 el ángulo económico-social de impugnación a Menem para enfocarse, sobre todo con el emergente Aníbal Ibarra como vocero, en una fiscalización institucional. Álvarez adhirió tanto a la convertibilidad que fue el principal introductor de Caballo en el crepuscular gabinete de la Rúa, una gestión que para el expresidente radical fue crucial, ya que le servía para demostrar que los supuestos reparos morales de quien había sido su vicepresidente eran solo una coartada.
Álvarez no solo había sido el anfitrión de Caballo, sino que además, de su mano, soñó con reincorporarse al oficialismo como jefe de gabinete, en reemplazo de Colombo. Caballo puso esa reincorporación como condición, pero no le fue aceptada. Estas informaciones fueron utilizadas por De la Rúa durante el juicio oral por la causa de las coimas del Senado, sobre todo cuando pidió hacerse cargo de su propia defensa para poder interrogar a Chacho Álvarez. Como se puede advertir, no era solo el menemismo el que defendía el sistema inaugurado en abril de 1991. También el radicalismo de la Rúa y el Frepaso sostenían esa columna. Quiere decir que alrededor de la convertibilidad se había organizado un consenso transversal que alcanzaba a figuras tan divergentes como Menem y Álvarez. No es la primera ni la única vez en que un gobierno obtiene un poder extraordinario de una receta que, por eso mismo, se sacraliza. Por lo tanto, existe un increíble incentivo político, no técnico, a mantener ese talismán más allá de lo que aconsejaría la ciencia. Lo que se había convertido en un salvoconducto frente al caos nos devuelve, de ese modo, al caos. Al establecerse, la convertibilidad había logrado salvar a la Argentina del abismo. Y, al dilatar su agonía, la condujo de nuevo hacia el abismo. Su ciclo podría ser visto, en una simplificación sinóptica, como un segmento encerrado entre los paréntesis de dos grandes convulsiones. El estallido del año 2001 refuerza, por la vía del absurdo, que se había caído la columna que sostenía todo el edificio. Corroboraba la fantasía acerca de que el país había encontrado y perdido una fórmula mágica. El escenario para una catástrofe política ya estaba organizado. Faltaba que ocurriera. Y sucedió el 14 de octubre. Las elecciones legislativas de ese día representaron un estallido social incruento. Se podría decir, técnico. Los resultados pusieron en evidencia una crisis de representación que modificaría por muchos años a la democracia tal como se la había conocido desde 1983. En la provincia de Buenos Aires, la suma de electores que se abstuvieron y que votaron en blanco alcanzó el 36,95% del padrón. El justicialismo obtuvo el 21,34% del padrón. La alianza, es decir, el gobierno nacional, alcanzó apenas el 8,77% de los ciudadanos en condiciones de participar. Los votos nulos llegaron al 14,02%. En muchísimos casos, la anulación era deliberada, ya que se ponían dentro del sobre imágenes disparatadas como expresión de una protesta. En la capital, el primer conjunto fue el de la abstención y el voto en blanco, el 31,71%. Los anulados fueron un inédito 24,47%. La alianza, que ganó en el rubro de votos positivos, sacó solo el 10,07%. Le siguió Argentinos por una República de Iguales, ARI, aliado con el socialismo, con el 6,27%. El PJ, con Daniel Scioli como candidato, obtuvo el 6,03%. El caso más notable fue Santa Fe. La suma de abstención y voto en blanco fue del 52,86%. El PJ representó el 15,61% del padrón, y la alianza, el 12%. Algunos detalles de esa elección explican también el aislamiento en que quedó De la Rúa respecto de su propio partido. En la capital federal, su distrito, un sector del radicalismo impuso la candidatura de Rodolfo Terragno, que se había alejado del gobierno, del que había sido jefe de gabinete, enemistado con el presidente. La figura de Terragno era un emblema de la impugnación a Caballo y su convertibilidad desde tiempos de Menem. En las internas del radicalismo venció a Facundo Suárez Lastra. Quienes lo postularon, liderados por dirigentes muy cercanos a Raúl Alfonsín, como Jesús Rodríguez, sabían que estaban infligiendo un golpe interno a De la Rúa, 326, la convulsión social de saqueos y cacerolazos, que ensangrentó las calles hacia finales de diciembre, fue la trágica escenificación operística de un colapso político cuya aritmética ya había aparecido el 14 de octubre. La derrota del gobierno quedó casi disimulada en un revés de toda la clase política. Resulta bastante obvio que una medida como el corralito,
que atemorizó a las capas medias con el fantasma de perder sus ahorros, y sumergió en el trueque y luego en el hambre a los sectores más vulnerables, encendería una pradera que ya estaba disponible para el incendio. Quienes leyeron el pronunciamiento electoral con la mente puesta en la salud de la democracia reaccionaron de inmediato. El 25 de octubre, 11 días después de los comicios, Alfonsín, que con razón experimentaba una responsabilidad especial sobre el sistema, puso en manos de la Rúa un documento pidiendo un cambio general en el gobierno. El 20 de noviembre de 2001 ocurrió un episodio destinado a producir una aceleración secreta de la trama de alianzas y conflictos que se estaba urdiendo desde hacía meses. La Corte Suprema de Justicia determinó que en el caso de la venta de armas a Ecuador y Croacia no estaba aprobada la figura de la asociación ilícita. Por lo tanto, Menem recuperó la libertad de inmediato. La liberación del riojano abrió la posibilidad de un eje entre un sector muy amplio del peronismo y la Casa Rosada. No debe olvidarse que, como se iba a demostrar en los encolumnamientos internos de las elecciones de 2003, Menem lideraba a buena parte de la dirigencia federal del peronismo. El nuevo cuadro se hizo visible el 11 de diciembre, cuando Menem visitó la Casa Rosada, en el marco de una serie de contactos del gobierno con la oposición. Al día siguiente, mantuvo entrevistas con el ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, y con el jefe del ejército, general Ricardo Brinsoni. Al abandonar la sede del ejército, tuvo palabras muy audaces: estoy proponiendo una especie de acuerdo patriótico y sostengo en forma terminante que para un acuerdo de esa naturaleza es fundamental la participación de las Fuerzas Armadas y la Iglesia. No queda otra salida que una especie de acuerdo con todos los sectores de la vida política, empresarial y militar. 327. La observación de Menem sobre un papel de los militares en la crisis es muy interesante. El riojano estaba pensando en una crisis social como la que llegaría en pocos días y en otorgar a las Fuerzas Armadas un papel en esa convulsión. De la Rúa pensó lo mismo cuando estallaron los saqueos en el Gran Buenos Aires. Las versiones son encontradas. Si se examinan los diarios de la época, la hipótesis del recurso al ejército para poner orden interno aparece todo el tiempo. Con los años, quien era ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, y el entonces secretario general de la Presidencia, Nicolás Gallo, niegan que esa opción se haya evaluado. Sin embargo, hay militares que recuerdan una ceremonia de entrega de sables a oficiales del ejército, que se demoró por un buen rato debido a una reunión que de la Rúa mantenía en su despacho con el general Brinsoni. Al salir de ese encuentro, Brinsoni se dirigió a un grupo de generales, entre los que se encontraba, por ejemplo, Guillermo Sevilla, y les explicó: la demora se debe a que nos piden intervenir para poner orden. Pero nos negamos. Pusimos como condición que el estado de sitio sea aprobado por el Congreso. Era un requisito imposible. Para la misma altura de la tarde, el general Juan Carlos Mugnolo, jefe del Estado Mayor Conjunto y hermano de un dirigente radical de la provincia de Buenos Aires, recibía una consulta sobre la disponibilidad de fuerzas militares. Al que le preguntó, le dijo: digamos que no tenemos combustibles. Pero no nos metamos en esto. Un dirigente de la intimidad de Alfonsín y Jaunarena, Raúl Borrás, H., evoca que ese día, almorzando en el Congreso con el expresidente, recibió un llamado de Jaunarena anticipando que se convocaría a las Fuerzas Armadas. Todavía no habían recibido la negativa. Se trata de un momento crucial de la historia, de esos que inspiran a los historiadores contrafácticos. Tiene una semejanza con aquella otra encrucijada, la del 17 de octubre de 1945, que llamó la atención de Robert Potás y Juan Carlos Torre, el general Ábalos negándose a bloquear con el ejército la llegada de la multitud a la Plaza de Mayo. En el marco del estado de sitio, la intervención de los militares hubiera sido legal. Habría alcanzado a evitar la gran concentración en la Plaza de Mayo, que comenzaría a gestarse ese 19 a la noche. Más inquietante, ¿se habrían evitado las muertes? Son incógnitas que están encerradas en esa afirmación de Menem después de visitar a Brinsoni, el 12 de diciembre, una semana antes del colapso.
Al día siguiente, el 13, comenzaban las manifestaciones de protesta y Menem visitaba a De la Rúa en la Casa Rosada. Le propuso un plan de dolarización. Ese día, renunció Daniel Marx a la Secretaría de Finanzas y se incorporó Miguel Kiguel, que había ocupado ese cargo con Roque Fernández, bajo la presidencia del riojano. Entre De la Rúa y los economistas de Menem siempre existió un canal de comunicación muy activo. El exbanquero y el secretario de Inteligencia Fernando de Santibáñez, un Chicago Boy de la máxima confianza del presidente. Con la incorporación de Caballo y el acercamiento a Menem, De la Rúa terminaba de encarnar una continuidad indisimulable con los 90. La política va adquiriendo una geometría muy nítida, con alineamientos cada vez más claros, como sucede en las grandes crisis. El 15 de diciembre Ruckhoff declaró: si los dos salen a decir las mismas cosas, son lo mismo. El nexo entre De la Rúa y Menem es Caballo. Yo quiero otro modelo. Esa reunión fue la cristalización de una alianza para dolarizar, y estoy en desacuerdo. La dolarización es la consolidación económica de este modelo. Duhalde fue por el mismo camino. De la Rúa y Menem son las dos vertientes, la radical y la justicialista, de los que creen en este modelo, bastante en soledad en los partidos. Por eso no me extraña que coincidan y crean que esto se va a solucionar sacando una fotografía de la realidad de hoy y prolongándola en el tiempo con la dolarización. 328. Alrededor de la convertibilidad, se constituyó una polarización cada vez más cargada de tensiones. Uno de los polos era la élite política de la provincia de Buenos Aires. La convergencia con Menem abría un camino de supervivencia, con todo lo incierto que ese camino pudiera ser, a través del cual De la Rúa podía explorar un sostén parlamentario basado en la articulación de la nación con un abanico de líderes provinciales con proyección en el Congreso. Es lo que venía explorando Rafael Pascual desde la presidencia de la Cámara. Resulta interesante observar que la oposición intransigente de Duhalde y Ruckhoff a la salida ortodoxa de la dolarización no encontraba un eco nítido en el interior. También tanteaba ese entendimiento Cristian Colombo, que el 7 de diciembre visitó en Misiones a un grupo de gobernadores que, ajenos a Duhalde y Ruckhoff, se había convocado bajo la denominación de Frente Federal Solidario. Lo lideraban Juan Carlos Romero y Ramón Puerta. Había un socio oculto, expresión de un sector amenazado por la catástrofe, el banquero Jorge Brito, amigo de los dos gobernadores en cuyas provincias reinaba el Banco Macro. Brito, que tenía fascinación por los juegos de poder, fue un actor importantísimo de la peripecia contemporánea del país y tuvo un rol muy activo en aquellos días, entre otras cosas, por su estrechísima relación con Colombo y Conde Santibáñez, a quienes conocía desde hacía añares por su actividad compartida en el mercado financiero. En ese frente interprovincial se inscribieron Adolfo Rodríguez Saá y Néstor Kirchner. Esos mandatarios manifestaban una comprensible reticencia frente al ajuste brutal que se llevaba adelante, pero tampoco aceptaban con docilidad el avance del poder bonaerense. La gota de oxígeno que Menem prometía a De la Rúa fue un catalizador que determinó el final del gobierno de la Alianza. El 13 de diciembre comenzaron los saqueos. Y el 14 el diputado Carlos Soria, padre del segundo ministro de Justicia de Alberto Fernández, que sería días más tarde el jefe de los servicios de inteligencia de Duhalde, reveló que tenía preparado el proyecto de juicio político contra De la Rúa por mal desempeño. Soria, en ese momento, era Ruckhoff. Comedia de enredos. El 13 empezó a encenderse la mecha de la convulsión social. El 20, De la Rúa renunció con una carta dirigida de puño y letra al Congreso. Abandonó la Casa Rosada en un helicóptero que quedó convertido en la imagen de la extrema debilidad de un presidente, del abandono del poder. Años más tarde, el periodista Martín Rodríguez Yebra recuerda los acontecimientos en una pintura muy expresiva: la quiebra de un país era eso. El asfalto de la Avenida de Mayo regado de sangre, los policías que disparaban en todas direcciones, esa multitud que hacía estallar a patadas las vidrieras de los bancos, la lluvia de piedras, un encapuchado que en Carlos Pellegrini paraba autos a palazos y obligaba a los conductores a bajarse. El humo de fogatas que se mezclaba con el gas pimienta.
El silbido de balas que se intuían de plomo. Periodistas que recorríamos el desastre con los ojos irritados y el carnet de prensa colgado al cuello. Las 5 muertes durante la represión policial en los alrededores de la Plaza de Mayo esa tarde daban una angustiante dimensión humana a la tragedia económica. De la Rúa intentó un acuerdo desesperado de cogobierno. El peronismo lo ignoró. A las 7:52 el helicóptero presidencial despegó sobre la plaza en llamas. El presidente había firmado su renuncia de puño y letra, a sugerencia del canciller Adalberto Rodríguez Giavarini, lo convenció de que la historia debía recordarlo como un hombre de carne y hueso. El texto excluía cualquier atisbo de autocrítica. 329, meticuloso hasta la obsesividad, de la Rúa regresó al día siguiente a su despacho con la excusa de llevarse algunos objetos personales. En rigor, lo hizo en un afán muy impotente de corregir su imagen en la historia. No quería que se dijera que había dejado el poder huyendo en helicóptero. Intentó también mejorar otro detalle, aprovechando que no le habían todavía aceptado la renuncia, derogó el estado de sitio. La presidencia quedó a cargo de Ramón Puerta. Era el presidente provisional del Senado. Puerta había llegado a esa posición después de la catastrófica derrota oficialista. La narrativa del proceso ubica a Puerta como parte de la conspiración peronista, pero todo tendría un origen mucho más episódico, o local. El presidente del Senado, primero en la línea sucesoria a partir de la renuncia de Chacho Álvarez, era en aquel momento Mario Losada. Radical, misionero, hijo de quien fuera gobernador durante la presidencia de Arturo Illa, Losada era de Apóstoles, como Puerta. Con la llegada a la jefatura de la Cámara Alta, este dirigente que buscaba el poder de la provincia comenzó a adquirir una visibilidad inesperada. Todos los fines de semana viajaba a Misiones con la pompa y, en la medida de lo posible, los recursos de un vicepresidente. Puerta sintió su liderazgo amenazado, en especial al registrar que en los comicios del 14 de octubre el peronismo se había impuesto sobre la alianza, que era en rigor el radicalismo, por solo 13.000 votos. El conflicto creciente entre el gobierno y la oposición le abrió una endija para filtrar su ambición y desplazar a Losada del sillón desde el cual se proyectaba sobre la provincia. Estas rivalidades de pueblo, casi imperceptibles, son a veces el agente de la historia. Puerta comenzó a arrepentirse de lo sucedido cuando tomó conciencia plena de que sería levantado por una corriente que no manejaba. Tal vez recordó en ese momento algo que muchos testigos aseguran: Duhalde le desaconsejó ubicarse en la línea sucesoria. Según esta tesis, Duhalde pretendía que De la Rúa gobernara hasta 2003, para reemplazarlo por la vía electoral. Con independencia de la visión de Duhalde, Puerta le explicó a De la Rúa que él no tenía la menor intención de reemplazarlo. Más aún, apenas escuchó el mensaje presidencial del jueves 20, en el que De la Rúa insinuaba su salida, le rogó que no renunciara. La historia había tomado una velocidad que nadie controlaba, y mucho menos el presidente. Los días que siguieron fueron una gran exhibición del poder que tiene el azar en la historia. Lo que parecía predestinado a suceder se desvanecía en el aire. Puerta terminó encontrándose, con toda incomodidad, al frente del poder. Él era la expresión de una liga de líderes provinciales agrupados detrás del objetivo de resistir el ascenso bonaerense. Ese frente federal se ordenaba alrededor de 2 caudillos principales, el propio Puerta y el salteño Juan Carlos Romero. Ambos tenían bastante afinidad y 2 puentes que fortalecían su relación. Uno era Ángel Torres, un colaborador de Romero, porteño, conocedor como pocos de la entretela peronista, que falleció en 2021. El otro ya fue mencionado, Jorge Brito, el presidente del Banco Macro, que era el agente provincial de Salta y de Misiones. Puerta podría haber retenido la presidencia en aquel momento hasta que se normalizara una transición, pero se negó a hacerlo. Esa negativa le daba una posibilidad al hombre que se venía preparando para ejercer la jefatura, Ruckhoff. Sin embargo, volvió a prevalecer la resistencia del interior al avance de la provincia de Buenos Aires. Ruckhoff ya estaba ofreciendo ministerios cuando, en una reunión de dirigentes del interior en la que nadie se atrevía a dar un paso al frente, el puntano Adolfo Rodríguez Saa dijo: «Yo me animo».
La historia se había acelerado, como pudo advertir un testigo involuntario de la crisis, el expresidente del gobierno español Felipe González. El líder del socialismo había llegado a Buenos Aires de la mano del petrolero Carlos Bulgeroni, para asesorar a De la Rúa, sobre todo, a los jóvenes, conocidos como Grupo Suchi, que rodeaban a su hijo Antonio en medio de la tormenta. No llegó a prestar sus servicios. Recién pudo ver a De la Rúa en la Casa Rosada durante unos minutos el 21 de diciembre, cuando el todavía presidente había ido a buscar sus cosas al despacho. González se encontró con un De la Rúa taciturno que, mientras hablaba con él, revisaba cajones. En esa conversación el español volvió a demostrar su sagacidad, facilitada por la distancia con que miraba el laberinto argentino. Según reveló muchos años más tarde, le dijo a De la Rúa: Fernando, no puede ser que pongas un precio tan bajo a la cabeza del presidente. Si vas a renunciar, tienes que poner condiciones para que esa renuncia sirva a una estabilización. 330, el líder radical tal vez ni escuchó. Se fue y dejó en el despacho a González, acompañado de Puerta, que había llegado para hacerse cargo del poder. Más insólito todavía fue que, 2 días más tarde, por invitación de Puerta, el español regresó a la Casa Rosada y se encontró con el gobernador de San Luis, Adolfo Rodríguez Saá, que también acababa de asumir el mando. Excitado, el nuevo presidente saludó a Alex y le pidió un favor, que aceptara que lo comunicase con su mamá, que era admiradora suya. González terminó su gira de asesor hablando con la madre del tercer presidente que tuvo el país en apenas 3 días. Un detalle curioso: aquella experiencia del expresidente del gobierno español incluyó varias conversaciones con Jorge Bergoglio, el arzobispo de Buenos Aires, que se manifestaba muy inquieto ante la crisis. Rodríguez Saá llegó a la Casa Rosada como un presidente de compromiso, que debía, como objetivo principal, resolver la hecatombe en la que estaba envuelto el país y organizar la interna peronista, que era el principal obstáculo para que el poder se reencontrara con la legitimidad. Dejó en claro desde el primer momento que no podía hacer ninguna de las dos cosas. En el plano económico, declaró el default de la deuda como una medida desconectada de cualquier programa. Uno de los fenómenos principales con los que debió convivir Rodríguez Saá fue el desasosiego del gran empresariado. Las principales compañías habían tomado deuda en dólares y veían la inevitable devaluación del peso como una espada de Damocles. Alrededor de este problema, que estaba en el centro del gran desbarajuste que significaba la salida de la convertibilidad, se formó la Asociación Empresaria Argentina, AEA, en la que se comprometieron los accionistas de las principales compañías del país. En el orden político, también dio señales de no entender, o de fingir que no entendía, para qué se lo había designado. El peronismo esperaba que él se abstuviera de participar en el juego y estableciera las reglas y el cronograma para una salida electoral urgente. Se había pactado que en 3 meses llamaría a elecciones presidenciales. Pero con su conducta Rodríguez Saá empezó a demostrar que estaba aprovechando su designación como una oportunidad para perpetuarse. En la escena predominaba un dato al que el puntano no prestó atención: el peronismo bonaerense había percibido su designación como una arbitrariedad que debía ser pronto corregida, sobre todo porque el motor principal que impulsaba la crisis, es decir, la competencia entre la nación y la provincia para ver cuál de las dos se derrumbaba antes, seguía operando. En la vorágine cotidiana no se alcanzaba a ver lo que ahora aparece con toda claridad. Rodríguez Saá expresaba el último intento de resistencia a la conurbanización general de la política. En medio de la tormenta, del desorden, estaba jugándose otra partida. Estaba mutando algo de profundidad estructural. La decepción bonaerense cobijaba una arbitrariedad muy evidente. Los que ejercían presión para capturar el gobierno nacional eran los que habían perdido las elecciones para ese periodo. Les había ganado el porteño de la Rúa. Ahora les ganaba el interior en la figura de Rodríguez Saá. Esa frustración se expresaba de distintas maneras. La guía más interesante para seguirle el rastro son las memorias de Solá. Él cuenta cómo Duhalde se ausentó de la elección de Rodríguez Saá para encerrarse en su despacho del Senado, deprimido, sin querer hablar con nadie, ni siquiera con Chiche, su esposa.
Y también consigna un movimiento que resulta clave para entender muchos aspectos de la escena que se estaba configurando, el malestar de los intendentes y, en general, dirigentes de la provincia, frente al destino que había tomado el poder. Durante aquella semana de Rodríguez Saá en la Casa Rosada, se produjo un encuentro clave. Ausente Duhalde, los intendentes del conurbano golpearon a la puerta de su esposa para manifestarle su desazón por lo que estaba sucediendo. Chiche recurrió a un colaborador de Duhalde que tenía un rol relevante en aquellos días, Eduardo Camaño, presidente de la Cámara de Diputados. En el despacho de Camaño, los dirigentes bonaerenses hicieron su catarsis: avisale Duhalde que no vamos a aceptar la candidatura a presidente de Rucauf. Que nos diga qué va a hacer el porque, si no va a competir, tenemos que empezar a hacer nuestras propias alianzas. Varios de esos jefes territoriales estaban en conversación con De la Sota. Otros, con Reutemann. Sobre la espontaneidad de la violencia que se fue desplegando a partir del 13 de diciembre hasta determinar el colapso del gobierno de la Rúa existe un debate muy amplio. En cambio, parece menos discutible que la turbulencia que terminó con Rodríguez Saá fue bastante deliberada, aun cuando, como es lógico, existiera un clima propenso a un desenlace conflictivo de la crisis. Ese final se produjo el viernes 28 de diciembre. Los cacerolazos se multiplicaron en repudio a algunos nombres que integraban el equipo de Rodríguez Saá. Sobre todo, el de Carlos Grosso. Esa tarde, Grosso, que ocupaba una oficina ínfima en un rincón de la Casa Rosada, había estado en conversaciones con empresarios de la AEA para organizar una reunión con el presidente el martes siguiente. Cuando recibió la visita de un par de amigos, les dijo, desaprensivo: hoy me están organizando un cacerolazo virtual. Era una novedad absoluta, una protesta a través de Internet, cuando faltaban todavía más de 2 años para que Mark Zuckerberg creara Facebook. Lo virtual se transformó en presencial en un par de horas. Hacia las 11 de la noche, Grosso debió ser sacado de la Casa Rosada en un helicóptero. La Avenida de Mayo era un solo cacerolazo con grupos que deambulaban gritando: que se vayan todos, e insultando a los políticos. En la otra punta, una patota forzaba las puertas del Congreso e ingresaba al Salón Azul, que se extiende debajo de la gran cúpula, produciendo un incendio que tardó horas en ser apagado. Al día siguiente, Duhalde se pronunciaba con un tono apocalíptico, con el que se siente siempre muy cómodo, en una especie de ultimátum al puntano: yo vengo sosteniendo desde hace mucho tiempo que la última estación después de la recesión y la depresión era la anarquía y el caos, y yo temo a hechos muy violentos, a una especie de guerra civil en la Argentina. Con estas expresiones el senador bonaerense aportaba color a una imagen de los hechos que se iría consolidando con el tiempo, la presunción de que desde la provincia se encendía la hoguera para provocar el llamado a quien, se supone, estaba en condiciones de apagarla. Es curioso cómo este mecanismo, cuyo fondo extorsivo es muy visible, se repite en la historia peronista. En sus memorias sobre el regreso de Perón, Juan Manuel Abal Medina explica con total sinceridad, centralmente, qué quería Lanusse. Primero que nada, para poder continuar con el proceso, la condena de la guerrilla por parte de Perón, cosa que Perón nunca iba a hacer. El general nunca iba a aceptarlo, porque no tenía sentido, dado que una parte que hacía indispensable su regreso era que el único que podía parar en serio lo que se llamaba la guerra civil en Argentina era el punto 331, no puede ser más interesante esta interpretación de Abal Medina, un abogado que llegó al peronismo desde las filas del nacionalismo católico. El Perón que él nos presenta es el que ejecuta lo que aquel otro Perón de 1945 encarnaba de modo virtual, la posibilidad de sofocar la convulsión. Es evidente que para que ese rol sea apreciado, la disolución del orden debe insinuarse, estar a la vista. El 17 de octubre significa, en una jornada, esta reposición de un ordenamiento en el momento exacto en que ese ordenamiento está por derrumbarse. En 1972, como reconoce un actor principal de los sucesos, Perón alienta la guerra civil para, con su regreso, liquidarla. Por la boca de Duhalde, en 2001, habla esa tradición. O, si se quiere,
se formula ese chantaje cuya palanca encuentra punto de apoyo en el conurbano. Deberemos volver sobre esta idea. Sin embargo, aquel día Duhalde agregó, estoy convencido que va a rectificar políticas, es un hombre muy experimentado, a diferencia de la Rúa, que no tenía experiencia. 332, le hablaba a Rodríguez Saa. Esa declaración respalda a quienes, hasta hoy, insisten en que Duhalde pretendía ganar en 2003 lo que había perdido en 1999. Y que, con esa meta, soñaba que Rodríguez Saa gobernara hasta terminar el periodo de la Rúa. Es lo que les dijo a algunos amigos a los que envió a integrar el gabinete del Puntano. La gestión de Rodríguez Saa duraría pocas horas más. Este convocó a una reunión de gobernadores y líderes del PJ en Chapadmalal para ese domingo. El encuentro tuvo características tragicómicas. El presidente fue entrando en estado de desesperación y enojo al advertir que varios mandatarios del interior lo dejaban solo. Sobre todo 4, Carlos Reutemann, José Manuel de la Sota, Eduardo Fellner y Néstor Kirchner, que se hizo representar por su vice, Sergio Acevedo. Ruckhoff estuvo solo un rato. Transmitió un mensaje empresario, liderado por el Grupo Clarín, la solicitud de un seguro de cambio que brindara a las compañías endeudadas en dólares por los efectos de una devaluación que se veía inevitable. Cuando no consiguió la aprobación de Rodríguez Saa, se retiró del salón. Ramón Puerta y el gobernador de Misiones, Carlos Rovira, que por entonces era su subordinado absoluto, cuando vieron salir a Ruckhoff le preguntaron a dónde iba. Voy a mear, contestó Ruckhoff, con una displicencia que le es habitual. Rodríguez Saa miró con ojos de espanto que Puerta y Rovira se levantaban y seguían al bonaerense. ¿Y ustedes, a dónde van? Contestó Puerta, cortante, nosotros también nos vamos a mear. Los dos misioneros corrieron detrás de Ruckhoff, que ya estaba subido a su helicóptero. Llévanos, le pidieron. El gobernador de Buenos Aires explicó que solo tenía lugar para un pasajero más. Puerta subió igual y sentó a Rovira, que es de baja estatura, sobre sus piernas, con tal de llegar al aeropuerto. Adentro quedaba Rodríguez Saa recibiendo las advertencias de Juan José Álvarez, que había dejado el Ministerio de Seguridad de la provincia para hacerse cargo del de la Nación. No puedo garantizar la seguridad del lugar, presidente. Vienen las hordas. Las hordas eran, según muchos testimonios, militantes de la Asociación de Trabajadores del Estado y afiliados del Sindicato de Gastronómicos, de Luis Barrio Nuevo, que atronaban en el parque con un cacerolazo. Rodríguez Saa decidió huir hacia San Luis. Debió demorarse un rato, dando vueltas en auto alrededor del aeropuerto de Miramar, hasta que llegaran los pilotos, que estaban durmiendo. Con él se fue Scioli, con la idea de que el vuelo lo dejaría en Buenos Aires. El desorden era tan grande que el motonauta apareció en San Luis, escoltando al presidente renunciante, en una escena que le gustaría haber evitado. En un pequeño chalet de la residencia presidencial habían quedado Antonio Cafiero y Rodolfo Rolo Frigeri, a quienes les habían encomendado elaborar un nuevo programa económico. Salieron cuando en el salón principal, que mira al mar, ya no quedaba nadie. Se encontraron rodeados de una turbamulta de caceroleros amenazantes, que los aturdían. De pronto, Frigeri vio que se aproximaba una furgoneta y empezó a hacerle señas para que lo llevara hasta la salida. Era el parrillero, a quien ese domingo le habían suspendido el asado programado. Cuando abrió la caja del vehículo, de donde colgaban los cortes y las achuras, Cafiero atinó a tirarse adentro. Frigeri lo detuvo y, en homenaje al traje color marfil que lucía su acompañante, tiró unos almohadones en el piso. Cafiero miró a la murga que lo asediaba, miró a Frigeri y, con una media sonrisa, preguntó, ¿qué pasa, Rolo? ¿Para qué son estos almohadones? También nos van a coger. Rodríguez Saa y buena parte del equipo que lo había acompañado se refugiaron en San Luis. Desde allí anunció, en un marco estético que combinaba bien con lo que estaba sucediendo, es decir, con micrófonos entrecortados y una escena iluminada con mortecinos tubos fluorescentes, su renuncia a la presidencia. Desde el punto de vista técnico, al frente del gobierno quedaba, de nuevo,
Ramón Puerta, como primera autoridad en la línea sucesoria. Pero Puerta se había marchado al Uruguay, para refugiarse en su casa de Carrasco. Allí fue a visitarlo el presidente Jorge Batlle, quien se encargó de explicar a los funcionarios del área latinoamericana del Consejo Nacional de Seguridad de la Casa Blanca qué estaba pasando en la Argentina ese fin de año psicodélico. Al frente del país, entonces, había quedado por default el presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Camaño. Para que asumiera, en una ceremonia casi fantasmagórica, con solo 7 amigos como testigos, hubo que imitar la firma de Puerta en un texto de renuncia. Con discreción, la provincia de Buenos Aires se hacía cargo del Estado Nacional, a tal punto que Camaño designó como jefe de gabinete, por un día, a Cafiero. El fracaso de Rodríguez Saá había tenido un gran costo para la alianza del grupo de líderes del interior que aspiraba a evitar el avance de un poder bonaerense. El último ensayo de ese frente federal se produjo la mañana del 2 de enero. Un grupo de gobernadores se reunió en el Hotel Colón, de Carlos Pellegrini y Lavalle, donde acostumbraba a alojarse Gildo Infran. Se habían conjurado para promover, en la Asamblea Legislativa que iba a sesionar esa tarde, a Carlos Reutemann como nuevo presidente. Sobre el filo del mediodía, Reutemann llegó al encuentro y comunicó: ni se molesten por hacer un esfuerzo. Duhalde ya arregló con Alfonsín y tiene el número para ser él. El gobernador de Santa Fe ya había descartado la candidatura presidencial, 2 años antes, cuando lo tentó Carlos Menem. Y todavía le quedaría otra oportunidad para rechazarla, 2 años después. Lo que dijo en el Hotel Colón no podía ser más cierto. Alfonsín llamó esa mañana a Duhalde y lo forzó a hacerse cargo del país. Si no lo hace, va a tener que hacerse cargo de las muertes, dramatizó. Cuando cedió, Duhalde le pidió que colaborara en un gobierno de coalición, para el que aspiraba a tener 3 ministros radicales. Tuvo solo 2, Jaunarena, en defensa, y Jorge Vanossi, en justicia. Varios peronistas opinan que fueron los mejores colaboradores de Duhalde en ese trance. Sin embargo, su solitaria presencia plantea una duda sobre lo que parecería una evidencia: el compromiso de Alfonsín con la gestión de Duhalde. Por ejemplo, Gerchunov, en su ensayo ya citado, considera que la relación de Alfonsín con la gestión de Duhalde fue muy superficial, ya que no era ni la sombra de lo que el líder radical había imaginado, una alianza con el peronismo. Que, entre sus objetivos principales, salvara a su partido de la hoguera. El acercamiento pasaba por una visión de la economía que en ambos era mucho más antigua que la catástrofe de diciembre, la oposición que ambos manifestaban frente a la convertibilidad. El compromiso de Duhalde con el radicalismo quedó de manifiesto en ese aspecto principal de ese experimento de crisis. Remeslenikov suele recordar que cuando elaboró el presupuesto no aceptó discutirlo con ningún sector. Creía que, si lo ponía a consideración para hacer modificaciones, abriría un festival de reivindicaciones sectoriales y corporativas. Ni siquiera se dispuso a consultar a los miembros de los bloques peronistas del Congreso, que solo fueron informados en 2 larguísimas exposiciones, en Diputados y el Senado. Hubo solo una excepción: Remes consultó al equipo económico de Juan Sourro-Wille, que introdujo algunos cambios en la versión original. Vale la pena detenerse en la aritmética de la elección de Duhalde, comparada con la de Rodríguez Saá. Al puntano lo votaron 131 peronistas, pero se lo opusieron 64 radicales. En cambio, a Duhalde lo votaron 135 peronistas y 66 radicales. La caída de Rodríguez Saá estaba predeterminada en esta alianza parlamentaria entre el PJ bonaerense y la UCR. Ahí estuvo su legitimidad original. Ana María Mustapik examinó esas votaciones para fundar una tesis: la formación de coaliciones parlamentarias alternativas precipita las renuncias presidenciales. 333, fue el caso de la Rúa, cuya falta de apoyo parlamentario, sobre todo en el Senado, se vio agravado por la renuncia de Chacho Álvarez, que le restó un escalón estratégico a la línea sucesoria. Sin embargo, con la votación que llevó a Duhalde a la presidencia se consagraba un juego que domina desde entonces: el poder bonaerense es suficiente para arrastrar detrás de sí a todo el resto.
Aquella asamblea legislativa fue la instancia propositiva de lo que, en 1999, había sido solo resistencia. Duhalde había puesto al conurbano como la muralla política que impediría, con un plebiscito, la segunda reelección de Menem. Ahora utilizaba esa misma fuerza, representada en los diputados, para articularla con la UCR e imponer un gobierno bonaerense al resto del país. Ese supuesto de preeminencia demográfico-territorial, que se consagra con Duhalde, se consolidaría con el kirchnerismo en una impresionante continuidad. Acuerdos entre bastidores con el ascenso de Duhalde, decantó una fórmula de Alfonsín. La que el propio Alfonsín había expuesto en la casa de Canata el 8 de agosto, aún antes de que se conociera el pronunciamiento de las urnas. Solo que Duhalde ya no sería jefe de gabinete, sino presidente. Como estaba previsto, Remes Lenikov llegaba al Ministerio de Economía. Nacía un gobierno peronista, pero, más que eso, nacía un gobierno bonaerense. La alianza política incluía un puente con el empresariado local, que se estaba nucleando en lo que sería la AEA. Un episodio ilumina bien este vínculo. La noche en que asumió la presidencia, Duhalde se reunió a comer con Héctor Magneto, líder del Grupo Clarín y figura principal de la incipiente organización empresarial. Fue en la casa de Alberto Picay, en Banfield, 334, Duhalde fue acompañado por Remes, que discutió con Magneto buena parte de la noche. La cuestión central era la que los hombres de negocios habían intentado plantear ante Rodríguez Saa, un dispositivo que los sustrajera de los costos de la devaluación. Las empresas se insertaron en el nuevo orden a través del ministro de la Producción, José Ignacio de Mendiguren, que era en ese momento presidente de la UIA. En sus memorias, Solá hace notar la antigüedad de estos acuerdos que parecían surgir casi de improviso aquella mañana del 2 de enero. Ese año, dice refiriéndose a 2001, Duhalde y Alfonsín habían creado el movimiento productivo, que pasó inadvertido para muchos, pero no para mí, que estuve en su presentación y fui miembro fundador. Es posible que Solá gigante la importancia que tuvo esa iniciativa en el vínculo entre Duhalde y Alfonsín. Aún así, la creación de ese movimiento, como ya se consignó, era mucho más que una anécdota. En el clima recesivo que se había instalado a partir de 1998, la palabra productivo era una contraseña para objetar la convertibilidad. Para entender esa obsesión, deben contemplarse dos circunstancias dominantes en Alfonsín. Primero, la incorporación al gabinete de alguien tan hiriente para el radicalismo, como Caballo, lo liberaba a él, desde el punto de vista emocional, de cualquier compromiso con De la Rúa. Es decir, con Caballo en el gabinete Alfonsín le terminaba de bajar el pulgar al gobierno. Segundo, Alfonsín temía que, a raíz de las restricciones incesantes que imponía el tipo de cambio fijo, todo se vaya al diablo y termine en una convulsión social, como le escuchaban decir en esos tiempos muchos de sus interlocutores. Cuando decía todo, quería decir la democracia en cuya restauración él había ejercido el rol principal. Duhalde fraseaba esa premonición con las imágenes de la guerra civil o el baño de sangre. Volveremos sobre estos presentimientos. La historia posible de un gobierno de Reutemann dejó lugar a la historia de un gobierno bonaerense. Como productivo, también bonaerense, tiene un significado subliminal. La provincia de Buenos Aires es, por la existencia de su conurbano, la sede central de políticas más o menos proteccionistas, asociadas a un tipo de cambio alto. Más allá de las infinitas reservas epistemológicas del caso, en la fantasía de todo observador social está encontrar una ley que explique los fenómenos por la vía de regularidades. Esa ley es inexistente, pero la fantasía persiste. Se puede, entonces, imaginar una determinación geográfico-económica de los proyectos políticos. Chesterton decía que la exageración es el microscopio de los hechos. Exageremos, un programa modernizador como el de Menem, en el que la convertibilidad era solo un capítulo, desaprensivo respecto del frágil entramado industrial existente, solo podía ser propuesto y liderado por alguien llegado desde el desierto.
Es decir, alguien cuya carrera hacia el poder pudo prescindir de acuerdos y complicidades con un empresariado y un aparato sindical propios de una región industrializada o, más importante aún, en trance de desindustrialización. Con Duhalde y con Alfonsín llegaba al poder un liderazgo modelado alrededor de un desafío, que el endeble entramado productivo del conurbano bonaerense no terminara de naufragar. Cualquier político que desarrolla su carrera en esa economía arrastra consigo una pregunta, más o menos explícita, respecto de su entorno: ¿cómo evitar que esto estalle? La respuesta suele ser la afirmación de políticas que ven en el mercado interno al motor de la vida material, favorecen los subsidios a actividades productivas poco competitivas, entre ellos aranceles altos y, sobre todo, intervenciones cambiarias. Es engañoso identificar estas propensiones con Duhalde. Si uno mira con detenimiento las políticas que defiende Sergio Massa, se advertirá que es un Duhalde 2.0. No en vano la red de alianzas empresariales y sindicales de Massa es una extensión de la de Duhalde. Podemos volver a una idea ya sugerida, que despersonaliza esta cuestión: el conurbano constituye el límite de cualquier receta que se abrace sin flexibilidad a reformas ortodoxas. O dicho al revés, cualquier programa de reformas ortodoxas debe contemplar, como condición de su viabilidad, cómo superar la resistencia del conurbano bonaerense. El presidente designado el 2 de enero venía planteando sus reservas frente a la convertibilidad desde mucho tiempo atrás. El candidato de la convertibilidad fue de la Rúa. Duhalde fue el candidato de la disidencia. Y había comenzado a hacerlo desde 1995, cuando se rompió su pacto con Menem. Con Alfonsín sucedía algo parecido. Apenas asumió el gobierno de la Alianza, invitó a tomar un café a Ricardo López Murphy, entonces ministro de Defensa, para preguntarle cuándo se podía abandonar el sistema establecido por Menem y Cavallo. Alfonsín tenía una simpatía especial por López Murphy, con independencia de su distancia conceptual, lo veía como un radical, hijo de un tradicional dirigente bonaerense, Juan José López Aguirre, que fuera diputado nacional entre 1958 y 1962, y jefe de policía durante la gestión de Anselmo Marini, es decir, durante la presidencia de Illa. En aquella reunión, López Murphy, que obtiene cierto placer del tremendismo, le contestó: recién en 15 años. Por su formidable intensidad, la crisis de 2001 logró que los contrastes de intereses fueran indisimulables: conflicto entre el sistema financiero y las empresas de la economía real, conflicto más específico con los bancos internacionales, en cuyo auxilio salía el FMI, bloqueando salidas jurídicas criollas, ideadas para el salvataje de los deudores, conflicto geopolítico. La encrucijada del agotamiento de la convertibilidad oponía dos soluciones: la dolarización, defendida por Menem y, sin tanta convicción, por algunos interlocutores de la Rúa, y el salto devaluatorio. El gobierno de Brasil intervino en ese juego. En los primeros días de febrero de 2002, visitó Buenos Aires Sergio Amaral, quien se desempeñaba como ministro de Industria, Comercio Exterior y Servicios de la administración de Fernando Henrique Cardoso. Recuerdo que para esa ocasión el embajador brasileño, José Botafogo Gonçalves, nos invitó a Alfonso Prat-Gay y a mí para exponer sobre la situación del país durante un almuerzo con Amaral. Si bien el cuadro que pintamos no era para nada alentador, Alfonso describió un escenario menos pesimista, en el supuesto de que hubiera un correcto aprovechamiento de la devaluación que ya se había producido. Al terminar la presentación, el enviado de Cardoso dijo lo siguiente: entiendo que la situación es dramática. Pero quiero que sepan que Brasil va a hacer todo lo posible, todo, para que la Argentina supere esta crisis. Porque la alternativa sería el camino de la dolarización. Y eso supone el final del Mercosur, algo que Brasil no puede permitir. Amaral miraba el paisaje desde otro ángulo. Para él y para su gobierno, la posibilidad de que la Argentina fuera un enclave dolarizado tenía una importancia estratégica, no solo en la dimensión económica. Cobijaba también una cuestión de liderazgo regional. La promesa de Amaral se verificó a los pocos días,
El ministro impulsó una liberalización para el ingreso de productos argentinos a Brasil, que fue recíproca. Cardoso tuvo una cercanía extraordinaria con Duhalde. Realizó gestiones personales frente a George Bush para flexibilizar la posición de Washington en las discusiones con el FMI. Esa proximidad fue tan grande que tuvo un registro anecdótico. El 17 de febrero, Cardoso fue el único presidente extranjero que durmió en la residencia de Olivos, 335. Duhalde reconoció siempre esa ayuda y actuó en consecuencia. Al dejar la presidencia, se radicó en Montevideo para ponerse al frente de una comisión permanente de representantes del Mercosur. Fue la plataforma desde la que gestionó, en coordinación constante con Itamaraty, la Cancillería brasileña, la creación de una Comunidad Sudamericana de Naciones. Esa entidad se inauguró en Perú, durante una reunión que se celebró el 8 de diciembre de 2004, y a la que no asistió el entonces presidente de la Argentina, Néstor Kirchner. La Comunidad Sudamericana de Naciones era, antes que nada, un proyecto brasileño, como lo demostraría después el énfasis que Luis Inácio Lula da Silva pondría en su derivación, la Unión Sudamericana de Naciones. En su núcleo quedaba instalada la Iniciativa para Integración de la Infraestructura Regional Suramericana, IRSA, pensada para favorecer la internacionalización de las empresas de Brasil. Pero lo más relevante es que esa nueva comunidad postulaba un nuevo sujeto, América del Sur. Es decir, una región de la que estaría ausente, sobre todo, México, comprometido desde 1994 con los Estados Unidos en el NAFTA. Síntesis: al sepultar la convertibilidad, Duhalde, con la colaboración indispensable de Alfonsín, sepultaba también toda una política exterior. La de alineamiento con Washington, que Guido Di Tella había definido con su irreverencia proverbial como de relaciones carnales. La aproximación de Duhalde a Brasil tuvo una enorme densidad en materia de política bilateral. Al mismo tiempo que se verificaba esa coordinación del caudillo bonaerense con la estrategia regional brasileña, ya mencionada, hubo un extraordinario avance de las empresas de Brasil sobre los castigados activos argentinos. Petrobras compró gran parte del grupo Pérez Companc, que era el mayor conglomerado energético en manos privadas del país, y Brahma compró Quilmes, por citar solo dos casos. Nadie leyó con tanta atención e inteligencia la crisis argentina como la dirigencia brasileña. La de Duhalde no fue, por supuesto, solo una opción diplomática. Había una sintonía conceptual en lo económico, que está detrás de la comprensible prevención de Amaral frente a una eventual dolarización. Brasil, o el Mercosur, si se prefiere, era para Duhalde el último horizonte de integración comercial. Un país destinado, por la estructura de su Producto Bruto, a ser un global trader, buscaba refugio en el proteccionismo de esa unión aduanera, que era el máximo grado de internacionalización soportable para la economía bonaerense. También el trazo fundamental de la política exterior comienza a ser modelado según los imperativos de supervivencia de un aparato productivo radicado en el conurbano.